Hay algo que el mundo guarda en secreto, que desafía la historia oficial, memorias de un pasado catastrófico que se niegan a ser olvidadas. ¿Y si la leyenda del gran diluvio no es solo un mito, sino el eco de un evento real que redefinió a la humanidad? ¿Y si civilizaciones avanzadas, con tecnología y conocimientos sorprendentes, hubieran existido antes de las pirámides, antes de Mesopotamia, y hubieran sido barridas por las aguas? ¿Qué esconde la tierra, silenciosa y paciente, bajo océanos y sedimentos? ¿Y por qué lo que sabemos hoy es solo la punta de un iceberg, de una historia mucho más larga y perturbadora? Antes de responder, necesitamos sumergirnos en las profundidades de un pasado que la ciencia moderna teme desenterrar. O ciertas memorias, aunque distorsionadas, sobreviven en forma de mitos. Entre ellas, la más persistente es la del gran diluvio. Desde Noé en la tradición hebrea, hasta Utnapishtim en la epopeya sumeria, de Deucalión y Pirra en la mitología griega, hasta los cuentos de los pueblos indígenas de la Amazonia. Todos hablan de aguas furiosas, de un mundo ahogado y de pocos sobrevivientes. ¿Coincidencia? ¿O testimonios de un mismo evento que devastó todo el planeta? Si la historia oficial está equivocada, ¿qué más esconde? Al observar las narrativas de diferentes culturas, vemos que no son solo historias parecidas, sino relatos con detalles tan específicos que sería improbable que hubieran sido inventados de forma independiente. En todas hay un aviso previo, un héroe que construye un refugio, una destrucción casi total, y al final, la lenta reconstrucción de un mundo arrasado. Pero ¿por qué estas historias cruzaron milenios? ¿Y por qué, a pesar de la ciencia moderna, seguimos tratándolas como mitos? Tal vez sea más seguro para la narrativa oficial pensar en ellas como leyendas, porque si aceptamos que un evento cataclísmico global realmente ocurrió, tendremos que admitir que la humanidad, o algo muy parecido a ella, ya existía en un estadio avanzado antes de nuestra propia civilización. Imagina que miles de años antes de las pirámides de Egipto o de los zigurats de Mesopotamia, hubiera ciudades costeras brillando bajo un sol más caliente, puertos llenos de movimiento, comercio, ciencia y tecnología, y entonces, en cuestión de días, todo fuera arrastrado por olas colosales, borrando registros, monumentos e incluso la memoria colectiva. Quedarían solo los sobrevivientes, dispersos y traumatizados, transmitiendo a sus descendientes un aviso. Hubo un tiempo en que las aguas se tragaron todo y podría pasar de nuevo. Pero, ¿cómo saber si esto es solo imaginación o si hay hechos concretos detrás del mito? Científicos ya han encontrado en sedimentos marinos capas de arcilla y minerales formados por catástrofes hídricas abruptas. Geólogos identifican marcas de erosión en acantilados a cientos de metros por encima del nivel actual del mar. Algunos incluso sugieren que el fin de la última era de hielo, hace unos 12.000 años, trajo derretimientos tan rápidos que el océano subió decenas de metros en pocas generaciones. Eso habría inundado enormes áreas costeras y posiblemente destruido ciudades que hoy duermen bajo las olas. Ahora, aquí está la pregunta que inquieta. ¿Y si en esas ciudades sumergidas no vivían solo pueblos primitivos, sino una civilización avanzada,
una sociedad con conocimiento de astronomía, ingeniería y navegación. No serán ruinas encontradas en el fondo del mar de China o estructuras enigmáticas en Yonaguni, en Japón, fragmentos de un mundo prediluviano. El problema es que aceptar oficialmente esta hipótesis implicaría reescribir todo el capítulo inicial de la historia humana. Es mucho más simple para la arqueología tradicional clasificar estos hallazgos como formaciones naturales o accidentes geológicos que enfrentar la posibilidad de que existan civilizaciones perdidas, más antiguas y, quién sabe, más avanzadas que la nuestra. Y si en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay bibliotecas enteras, construcciones gigantes y hasta artefactos tecnológicos reposando en el silencio de las profundidades, esperando ser redescubiertos. Y si las historias que juzgamos fantasía sean en realidad advertencias dejadas por aquellos que presenciaron el fin de un mundo. En el próximo capítulo nos sumergiremos en las evidencias físicas, mapas antiguos y registros olvidados que pueden revelar que el diluvio no fue solo una historia para enseñar lecciones morales, sino un evento real que cambió el rumbo de la historia. Antes de seguir, no olvides, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder la continuación de esta investigación. Al fin y al cabo, lo que las aguas esconden podría cambiar todo lo que sabemos sobre el pasado. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el mundo parecía irreconocible. Las ciudades costeras habían desaparecido, enterradas bajo capas de arena, lodo y sedimentos arrastrados por las corrientes. Pero la tierra, silenciosa y paciente, nunca olvida. Ella guarda memorias en cada roca, en cada valle y en lechos de ríos secos. Es como si dijera: pueden borrar a la humanidad, pero los vestigios de lo que se construyó, de lo que se vivió, permanecerán para quien sepa mirar. Y es exactamente eso lo que hace que arqueólogos y investigadores modernos se pregunten: ¿y si hubiera más que solo vestigios aislados? ¿Y si una civilización avanzada, con conocimiento que rivalizaba con nuestra propia tecnología, hubiera existido antes del diluvio? Para entender esto, necesitamos mirar los detalles que muchas veces pasan desapercibidos, capas de historia que se acumulan silenciosamente bajo nuestros pies. Empecemos por Göbekli Tepe, en Turquía, datado en más de 600 años atrás. Este sitio arqueológico, anterior a las pirámides egipcias en 7000 años, presenta pilares esculpidos de hasta 20 toneladas, organizados en círculos complejos, adornados con imágenes de animales y símbolos que aún desafían interpretaciones. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo pudieron crear estructuras tan precisas sin herramientas avanzadas? ¿Y por qué abandonaron el lugar aparentemente de forma repentina, sin dejar registros de su cotidianidad? Cada piedra parece cargar preguntas que la historia tradicional no puede responder. Y no es solo Göbekli Tepe. Al cruzar los continentes, encontramos Pumapunku, en Bolivia, parte del complejo de Tiwanaku. Bloques de piedra con cortes precisos, encajes perfectos, pero construidos por pueblos que, según el conocimiento oficial, no poseían siquiera la rueda. ¿Qué más podría explicar esa precisión sino técnicas perdidas o heredadas de una civilización anterior? El patrón se repite: estructuras megalíticas, templos sumergidos,
ruinas inexplicables, de Yonaguni, en Japón, al Golfo de Cambay. En India, vestigios de planificación urbana y ingeniería sofisticada surgen en lugares inesperados. La pregunta inevitable surge: ¿estas ruinas fueron construidas por humanos modernos o por un pueblo anterior, ahora perdido bajo las aguas del gran diluvio? Pero, ¿cómo probar algo que el tiempo y las catástrofes intentaron borrar? Una forma es estudiar la geología, los sedimentos, los restos sumergidos que resistieron los milenios. En el Golfo de Cambay, estructuras en cuadrícula, calles y fundaciones a más de 30 metros bajo el nivel actual del mar sugieren una ciudad antigua que ya existía antes de la civilización del Valle del Indo. Las capas de lodo, arena y detritos indican inundación súbita, no erosión gradual. Lo mismo aplica a las Channeled Scablands en Estados Unidos. Un terreno bizarro, lleno de canales, valles profundos y formaciones rocosas que desafían explicaciones simples. Décadas atrás, geólogos ridiculizaron la hipótesis de que una inundación catastrófica pudiera haber creado ese escenario. Hoy, imágenes de satélite y análisis de campo confirman: algo violento y repentino esculpió estos paisajes. ¿Podría haber sido parte del mismo cataclismo que inspiró los mitos del diluvio en todo el mundo? Mientras tanto, la arqueología submarina revela otros misterios. En Dwarka, en India, paredes y artefactos encontrados sumergidos remiten a la leyenda de Krishna, que gobernaba una ciudad ahora engullida por el mar. En Cuba, Bimini y Egipto, formaciones misteriosas fueron captadas por satélite, ligando mitos antiguos a ruinas reales. ¿Y si estos vestigios sumergidos sean solo la punta del iceberg, señales de una red global de ciudades que desaparecieron con las aguas? Y no se trata solo de piedra, es también una cuestión de conocimiento perdido. Civilizaciones postdiluvianas, como sumerios y egipcios, heredaron ciencia, astronomía y matemática, que ya eran avanzadas en sus primeros registros. Es posible que estos descubrimientos hayan sido recuperados de fragmentos de un mundo anterior, preservados por sobrevivientes o transmitidos por memorias colectivas. La evidencia apunta a algo mayor que simples catástrofes naturales. Había inteligencia, planificación, tecnología, arte y cultura sofisticada antes del diluvio. Cada ruina, cada estructura sumergida, cada piedra perfectamente cortada nos susurra que el mundo que conocemos hoy es solo un capítulo de una historia mucho más larga. Y ahora la pregunta que guía nuestra investigación: ¿quiénes eran estos pueblos? Y, más importante, ¿qué sabían que nosotros olvidamos? En el próximo capítulo, exploraremos las posibles identidades de estas civilizaciones prediluvianas, examinando leyendas, descubrimientos arqueológicos y teorías de estudiosos que desafían los paradigmas históricos. Antes de continuar, recuerda, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estamos a punto de revelar podría cambiar completamente la forma en que ves la historia de la humanidad. Mientras exploramos los vestigios de las civilizaciones prediluvianas, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo era posible que sociedades tan avanzadas existieran antes del diluvio y dejaran registros tan enigmáticos? Para responder,
Necesitamos volver a las personas que poseían ese conocimiento, los guardianes de secretos que sobrevivían, transmitían y protegían sabidurías que hoy parecen imposibles de comprender. Imagina un mundo anterior al diluvio, un planeta repleto de ciudades costeras sofisticadas, templos construidos con precisión matemática, puertos que conectaban continentes y bibliotecas repletas de pergaminos codificados con astronomía avanzada. Era una era donde la ciencia, la espiritualidad y la ingeniería coexistían en armonía, y cada gesto, cada construcción estaba diseñado para durar milenios. Estos guardianes eran los arquitectos, sacerdotes, ingenieros y estudiosos que mantenían vivo el conocimiento de la civilización. Uno de estos guardianes podría ser representado por el sacerdote arquitecto de Göbekli Tepe. Con túnicas blancas adornadas por símbolos dorados, caminaba entre los pilares gigantes, observando cada tallado. Sus ojos reflejaban el conocimiento del cielo, el movimiento de las estrellas y la danza de los planetas. Información que sólo podría entenderse con décadas de estudio y observación. Pero él sabía que su mundo no duraría para siempre. Algo sombrío se acercaba, las aguas del diluvio. Mientras tanto, en el extremo este, en las profundidades del Océano Pacífico, otra guardiana, una sacerdotisa de Yonaguni, anotaba en placas de piedra los secretos de las mareas y corrientes, la sabiduría de cómo los océanos podrían engullir ciudades enteras. Su cabello negro fluía sobre los hombros y su mirada penetrante transmitía una determinación silenciosa. El conocimiento no se perdería, ni siquiera si tuviera que ser enterrado bajo kilómetros de agua. Estos guardianes no eran solo estudiosos aislados, formaban una red global, conectando civilizaciones que hoy parecen separadas por milenios y kilómetros de océano. Cada cultura, de Pumapunku a la India antigua, de Egipto a Cuba, preservaba fragmentos de una memoria común. Cada piedra, cada bloque megalítico, era un mensaje codificado para el futuro. Pero, ¿por qué tanto cuidado? Porque sabían que la naturaleza podía ser devastadora. Y el gran diluvio no era solo una hipótesis teórica, era un evento esperado, anticipado por señales en las estrellas, cambios climáticos y patrones sísmicos. Ellos predijeron la catástrofe e intentaron preservar al máximo su sabiduría. Bibliotecas sumergidas, inscripciones en rocas y templos parcialmente destruidos no son accidentes. Son relicarios de un conocimiento que los humanos modernos solo ahora comienzan a reconocer. Y aquí surge una cuestión más profunda. ¿Y si el diluvio no solo borró ciudades, sino que también transformó la propia evolución de la humanidad? Algunos investigadores sugieren que los sobrevivientes llevaron consigo fragmentos de sabiduría que lentamente moldearon las culturas postdiluvianas. Es por eso que vemos avances inexplicables en sumerios, egipcios y mayas. Ellos estaban reconstruyendo algo que había existido antes, pero de forma fragmentada, interpretando memorias antiguas como religión, mito y ciencia emergente. Mientras analizamos estos vestigios, encontramos patrones de protección y ocultación. Algunas construcciones parecen hechas para resistir tsunamis, terremotos y erosión. Otras están sumergidas a propósito, preservadas bajo capas de sedimento.
Cada lugar, cada artefacto, es un recordatorio de que la humanidad tuvo acceso a un nivel de conocimiento mucho superior al que se supone para esa época. Y entonces viene la mayor cuestión de todas. ¿Quiénes eran estas personas realmente? No solo humanos como nosotros, sino quizás híbridos, descendientes de especies inteligentes que hoy consideramos extintas o seres que coexistieron con nosotros, capaces de ingeniería, astronomía y arte en niveles inimaginables. ¿Serían ellos los verdaderos prehumanos avanzados que los mitos mencionan indirectamente, desaparecidos en las aguas del diluvio? A medida que la narrativa se desenrolla, vemos que estos descubrimientos no son solo arqueológicos, sino epistemológicos. Cuestionan todo lo que sabemos sobre origen, evolución y civilización. Cada ruina, cada templo sumergido, cada mapa antiguo codificado, desafía la cronología oficial de la historia. Y si los guardianes tuvieran razón, si el conocimiento perdido pudiera de alguna forma ser recuperado, ¿cambiaría todo lo que creemos sobre nuestro pasado? Al final de este capítulo te dejo con una reflexión. El diluvio no fue solo agua y destrucción, sino también una transición de conocimiento. Lo que sobrevivió, lo que se preservó y lo que desapareció moldeó el mundo de maneras que aún estamos empezando a entender. En el próximo capítulo exploraremos las tecnologías y artefactos que podrían probar, sin sombra de duda, que estas civilizaciones no eran solo leyendas, sino realidades complejas, avanzadas e íntegramente humanas, o quizás más que humanas. Antes de continuar, recuerda, dale like y suscríbete al canal. Cuanto más profundo vayamos, más la historia que conocemos será desafiada. Mientras seguimos explorando las evidencias de civilizaciones prediluvianas, surge una cuestión inevitable. ¿Cómo comprobar que estas sociedades realmente existieron? Ruinas, templos y ciudades sumergidas son impresionantes. Pero ¿qué decir de los artefactos? Objetos que llevan conocimiento y tecnología, que desafían la cronología oficial de la historia. Es a través de ellos que podemos vislumbrar no solo quiénes eran, sino cómo pensaban y vivían. Imagina caminar por un antiguo laboratorio o taller miles de años antes del diluvio, donde ingenieros, artesanos y científicos trabajaban en dispositivos mecánicos, instrumentos de medición y complejos modelos astronómicos. Cada pieza, cada herramienta reflejaba un nivel de sofisticación que dejaría sorprendido a cualquier científico moderno. Uno de ellos podría ser un engranaje de bronce de precisión imposible de reproducir con técnicas antiguas conocidas, mientras otro un cristal grabado con fórmulas que describían movimientos planetarios con extrema precisión. Y entonces viene la pregunta que provoca escalofríos. ¿Estos artefactos eran solo utilitarios o contenían códigos de conocimiento secreto? En muchos lugares, descubrimientos recientes sugieren que antiguos habitantes dejaron mensajes codificados, inscripciones, símbolos y patrones que solo podrían interpretarse por quienes detentaban el conocimiento completo. En Egipto, por ejemplo, ciertas cámaras subterráneas presentan glifos que describen principios de ingeniería hidráulica y técnicas de resonancia sonora, detalles que solo fueron redescubiertos milenios después.
En Tiwanaku, en Bolivia, la Puerta del Sol se presenta como más que una construcción ceremonial. Parece funcionar como un observatorio astronómico diseñado para rastrear ciclos solares y lunares, eclipses y cambios estacionales. La precisión es tal que astrónomos modernos, incluso con tecnología avanzada, se sorprenden al intentar reproducir los cálculos. Cada piedra, cada alineación, es una pieza de un rompecabezas que la humanidad aún no puede completar. Al mismo tiempo, los artefactos sumergidos en el Golfo de Cambay y en Yonaguni presentan algo aún más intrigante. Estructuras que parecen haber sido deliberadamente enterradas o preservadas, como si sus creadores supieran que el mundo iba a cambiar radicalmente. Patrones geométricos complejos, calles, fundaciones y pilares son testimonios silenciosos de que había una lógica, una ciencia, un plan consciente para que este conocimiento resistiera al tiempo y al agua. Y entonces surge otro cuestionamiento perturbador. ¿Y si algunos de estos artefactos fueran de una tecnología que no solo copiaba la naturaleza, sino que la manipulaba? Instrumentos que podrían generar energía, almacenar información o controlar fuerzas naturales, dispositivos que, si se comprendieran plenamente, podrían alterar nuestro entendimiento de la física, la ingeniería e incluso la biología. Graham Hancock y Randall Carlson argumentan que algunas de estas piezas podrían haber sido parte de una tecnología global anterior al diluvio, usada para construir ciudades, sistemas de irrigación y observatorios a escala planetaria. Mientras exploramos estas posibilidades, vemos que no todos los artefactos fueron hechos solo para sobrevivir. Algunos parecen haber sido dejados como mensajes para el futuro, como si sus creadores desearan que generaciones posteriores redescubrieran su conocimiento. Las tablas de piedra de Dropa, los textos sumerios e inscripciones perdidas en cavernas alrededor del mundo pueden ser más que registros históricos. Son claves codificadas, fragmentos de un idioma y ciencia olvidados. Y aquí surge la pregunta que ecoa en todos los sitios arqueológicos. ¿Quién tuvo acceso a este conocimiento y lo transmitió adelante? No eran solo humanos comunes, sino individuos altamente entrenados, guardianes de una sabiduría que sobrevivió a las aguas del diluvio. En muchos casos, la supervivencia de este conocimiento dependió de interpretación simbólica. Los dibujos, glifos y códigos fueron hechos de manera que solo los iniciados pudieran descifrarlos. Mientras nos aprofundamos en los artefactos, empezamos a ver patrones que se repiten, símbolos semejantes entre Pumapunku, Göbekli Tepe y templos sumergidos en India, alineamientos astronómicos que coinciden con registros egipcios y mayas, y materiales trabajados con una precisión imposible de imaginar sin tecnología moderna. ¿Qué sugiere esto? Que había una ciencia global anterior al diluvio, esparcida en redes de conocimiento que cruzaban continentes. Pero no todo se preservó. Muchas piezas fueron destruidas por las aguas, la erosión o intencionalmente enterradas. Cada fragmento encontrado es un recordatorio de que una gran parte de la historia fue borrada y que lo que queda puede ser solo la punta de un iceberg de sabiduría olvidada. Es como si los antiguos arquitectos del conocimiento
hubieran previsto el apocalipsis inminente y hecho todo lo posible para que algo sobreviviera. Mientras examinamos estos descubrimientos, una idea perturbadora emerge. El diluvio no fue solo un evento catastrófico, sino una redefinición global, donde ciudades, tecnologías y conocimiento fueron borrados, obligando a la humanidad a empezar de nuevo. Y aunque fragmentos sobrevivieron, fueron interpretados, distorsionados e incorporados a nuevas culturas, mitos y religiones, escondiendo la verdadera extensión de lo que existió antes. Al final de este capítulo, queda claro que los artefactos del pasado no son solo piedras o metales antiguos. Son testimonios de una sabiduría prehistórica, de una civilización avanzada que existió antes del diluvio. Cada pieza es un mensaje codificado para quienes se atreven a buscar, descifrar y comprender. En el próximo capítulo, exploraremos estas tecnologías de forma más profunda, investigando evidencias de máquinas, instrumentos y construcciones que podrían alterar completamente la visión que tenemos de la historia humana. Cuando pensamos en tecnología antigua, nuestra mente normalmente imagina ruedas de madera, herramientas de piedra o simples arados. Pero, ¿y si estemos completamente equivocados? ¿Y si antes del diluvio existieran máquinas, instrumentos y dispositivos que superaban todo lo que conocemos hoy? Cada descubrimiento arqueológico, cada ruina y artefacto antiguo que hemos examinado hasta ahora sugiere una verdad perturbadora. El conocimiento humano moderno puede ser solo una sombra de lo que existió antes del gran diluvio. Imagina un laboratorio antiguo, escondido en cavernas profundas o protegido en templos, donde inventores y estudiosos prediluvianos trabajaban en experimentos de física, ingeniería, astronomía y energía. Cada dispositivo tenía un propósito específico. Algunos parecían diseñados para generar energía de formas que solo ahora empezamos a entender. Otros para estudiar patrones celestes o manipular fuerzas naturales. ¿Serían estos los equivalentes antiguos de computadoras y generadores de energía, pero construidos con piedra, metal y cristales, con precisión que desafía el tiempo? El mecanismo de Anticitera, por ejemplo, nos da una pista inquietante. Encontrado en un naufragio griego, este complejo computador mecánico se data en más de 2000 años atrás. Pero muchos estudiosos creen que se basó en diseños mucho más antiguos. Instrumentos similares podrían haber existido en varias partes del mundo, en Turquía, Bolivia, India y Japón, preservando conocimientos astronómicos, matemáticos y energéticos que estaban más allá de la comprensión de la humanidad moderna. Y no para por ahí. En Tiwanaku, en Bolivia, la Puerta del Sol exhibe patrones y alineamientos tan precisos que solo ingenieros y astrónomos experimentados podrían reproducirlos. Las piedras, pesando decenas de toneladas, fueron cortadas y ajustadas con tal precisión que cualquier intento moderno requeriría tecnología pesada. Esto levanta la pregunta: ¿cómo una civilización que supuestamente no poseía ruedas o metales avanzados logró tal hazaña? La investigación se profundiza cuando miramos artefactos sumergidos, como los de Yonaguni o Golfo de Cambay. Estas estructuras presentan calles, fundaciones
y patrones geométricos que parecen planeados de forma científica, no solo arquitectónica. Algunos investigadores sugieren que estas ciudades antiguas podrían haber sido centros de aprendizaje y experimentación, donde el conocimiento tecnológico y científico se desarrollaba a escala global. Mientras tanto, en Egipto, cámaras secretas con glifos codificados describen principios de ingeniería hidráulica, acústica y resonancia sonora. Algunos expertos creen que los templos egipcios no eran solo lugares de culto, sino laboratorios avanzados, donde conocimiento y poder se preservaban. Este tipo de tecnología podría controlar agua, energía e incluso fenómenos naturales, habilidades que, si se dominaran, habrían hecho a estas civilizaciones casi divinas. Y aquí surge la cuestión más inquietante. ¿Qué pasó con toda esta tecnología durante el diluvio? Evidencias sugieren que no se perdió o destruyó simplemente. En cambio, se escondió o enterró deliberadamente, quizás para evitar que cayera en manos equivocadas. Muchos artefactos antiguos se encontraron en lugares sumergidos o parcialmente cubiertos por sedimentos, indicando que sus creadores podrían haber previsto catástrofes globales e intentado preservar su conocimiento para un futuro distante. Al examinar el mundo prediluviano, encontramos indicios de que esta tecnología antigua no era solo práctica, sino también espiritual. Instrumentos astronómicos, templos y monumentos megalíticos podrían haber servido para alinear energía, sincronizar ciclos naturales y registrar patrones cósmicos. Es como si la tecnología estuviera entrelazada con el entendimiento cósmico de la realidad, permitiendo que sociedades antiguas comprendieran el universo de maneras que aún no dominamos. Y entonces a los sobrevivientes. Algunas culturas postdiluvianas relataron que sus ancestros les enseñaron ciertas habilidades o conocimientos, muchas veces codificados en mitos, historias y símbolos. Los sumerios, egipcios y mayas hablan de seres celestes o maestros antiguos que instruyeron a la humanidad después de catástrofes globales. Estos sobrevivientes no reinventaron la rueda. Preservaron fragmentos del conocimiento perdido, intentando mantener viva la memoria de una era destruida. Mientras seguimos conectando estos puntos, vemos que la tecnología prediluviana no era solo local o aislada, era global. Observatorios astronómicos, laboratorios sumergidos, templos y ruinas megalíticas apuntan a una red de aprendizaje intercontinental, una red que fue destruida o fragmentada por el diluvio. Pero incluso fragmentada, esta red dejó rastros, patrones geométricos, glifos codificados, artefactos mecánicos y estructuras megalíticas que nos desafían a interpretar su verdadera función. El capítulo termina con una pregunta inquietante. Si esta tecnología global realmente existió y se escondió deliberadamente, ¿qué secretos aún están enterrados bajo arena, hielo y mar? ¿Cuántos dispositivos avanzados, instrumentos de energía y laboratorios prediluvianos esperan ser descubiertos, listos para redefinir nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la humanidad? Y mientras reflexionas sobre esto, recuerda, cada ruina, cada artefacto, cada símbolo es una pieza de un rompecabezas mayor. El próximo capítulo nos llevará a lugares aún más misteriosos,
revelando ciudades sumergidas y pistas de ingeniería que desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado. Antes de seguir, no olvides, dale like al video y suscríbete al canal. La jornada apenas está empezando y la verdad prediluviana es más perturbadora de lo que imaginas. ¿Qué pasa cuando buscamos la verdad en las profundidades? Cuando nos sumergimos más allá de lo que la superficie nos muestra, vemos que la historia del diluvio no terminó con Noé o con las civilizaciones postdiluvianas. Sigue escondida bajo océanos, lagos y ríos, preservando secretos que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad y el planeta. Empecemos con el Golfo de Cambay, en la costa de India. En aguas poco profundas, investigadores detectaron patrones geométricos y estructuras sumergidas que se extienden por kilómetros, calles rectas, fundaciones, templos y plazas, todo meticulosamente planeado, como una ciudad moderna, pero con 9000 años de antigüedad. La cuestión que nadie puede responder: ¿quién construyó esto y cómo dominaron la ingeniería antes de cualquier civilización conocida? Mientras tanto, en Japón, la formación de Yonaguni sigue intrigando a científicos. Terrazas, pilares y superficies planas forman ángulos tan precisos que parecen cortados por máquinas invisibles. Geólogos afirman que es natural, pero buceadores insisten en que hay patrones deliberados, señales de una civilización que conocía principios que solo ahora empezamos a redescubrir. Y no para por ahí. En Cuba y Bimini, imágenes de satélite revelan estructuras sumergidas que recuerdan ciudades enteras, calles, canales y fundaciones perfectamente alineadas sugieren planificación urbana avanzada. Algunos arqueólogos creen que estas ruinas podrían estar ligadas a la legendaria Atlántida, mencionada por Platón como una sociedad avanzada que desapareció tras un cataclismo global. Estas ciudades sumergidas no están solo bajo el agua, están enterradas bajo capas de sedimentos, lodo y arena, preservando información como cápsulas del tiempo. Cada piedra, cada columna y cada artefacto lleva pistas sobre tecnología, cultura y vida diaria. Aquí la ingeniería avanzada se mezcla con el misterio, señales de energía, alineamientos astronómicos y patrones que reflejan conocimiento que los humanos modernos considerarían imposible. Y entonces surge la cuestión más perturbadora: ¿cuántas de estas ciudades aún no han sido encontradas? La superficie de la Tierra es vasta, pero los océanos cubren más del 70% del planeta. Si hay ruinas de esta magnitud en algunos lugares, es lógico pensar que existen cientos, quizás miles de estructuras sumergidas esperando ser redescubiertas. Cada una podría reescribir capítulos enteros de la historia. Investigadores modernos con buceos profundos y tecnología de sonar empezaron a mapear estas ciudades, pero cada descubrimiento levanta más preguntas que respuestas. ¿Cómo estas civilizaciones sobrevivieron tanto tiempo? ¿Qué tipo de sociedad tenía conocimiento de astronomía, energía e ingeniería de manera tan avanzada? Y sobre todo, ¿cómo el diluvio global fue capaz de borrar la mayor parte de este conocimiento, dejando solo fragmentos? Algunas teorías sugieren que las catástrofes naturales no solo destruyeron físicamente estas ciudades, sino que también fragmentaron el conocimiento.
Libros, tablas, artefactos y monumentos fueron enterrados o sumergidos, esperando un momento en que la humanidad pudiera redescubrirlos. Y de hecho, fragmentos del conocimiento prediluviano empezaron a surgir en civilizaciones posteriores, disfrazados como mitos, símbolos o técnicas heredadas. La Atlántida, la ciudad sumergida mencionada por Platón, puede no haber sido un mito. Puede representar un recuerdo de las civilizaciones destruidas por el diluvio, que poseían tecnología y comprensión del mundo superior a la nuestra. De la misma forma, Dwarka, en India, revela paredes y artefactos sumergidos ligados a la mitología de Krishna, reforzando que historias antiguas pueden guardar memorias de ciudades reales. Y cuando analizamos patrones globales, un fenómeno destaca: las ciudades sumergidas siguen líneas y formas geométricas que no aparecen por casualidad. Es como si la Tierra hubiera sido mapeada y planeada por seres con conocimiento profundo de matemáticas, astronomía y física. Cada alineación y cada estructura puede haber servido para controlar energía, observar el cosmos o mantener registros secretos de conocimiento avanzado. Pero el misterio mayor aún está por venir. ¿Quiénes eran los habitantes de estas ciudades? Algunos investigadores sugieren que no eran humanos como nosotros, sino seres inteligentes, quizás descendientes de dinosaurios avanzados o una especie paralela que desapareció tras el diluvio. Lo cierto es que sus huellas están esparcidas por el mundo, de Yonaguni a Bimini, de Cambay al Egipto sumergido. Cada ruina, cada artefacto es una pista de que la historia que conocemos es solo la mitad de la verdad. El capítulo termina con un aviso inquietante. Cada buceo, cada excavación y cada descubrimiento nos acerca a secretos que desafían no solo la arqueología, sino toda la comprensión humana. El gran diluvio no solo destruyó ciudades, borró paradigmas, conocimiento y civilizaciones enteras. Y ahora estamos empezando a reconstruir lo perdido, pieza por pieza, ruina por ruina, secretos sumergidos por secretos sumergidos. Entonces, te pregunto, ¿qué más aún está escondido bajo las olas? ¿Qué tecnologías, conocimientos y ciudades esperan ser descubiertas? ¿Y si la verdadera historia de la humanidad esté bajo el agua, esperando ser recordada? Y antes de despedirnos de esta jornada, no olvides, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Créeme, la verdad prediluviana aún nos espera y cada descubrimiento promete sacudir todo lo que crees saber.